La frontera de posibilidades de producción. La economía trata de la asignación óptima de recursos que son escasos para satisfacer necesidades humanas. En ese sentido, la economía versa sobre cómo resolver los problemas económicos de los agentes que habitan en ese sistema económico, tanto del productor como del consumidor. Por ejemplo, desde el punto de vista del productor, este tendrá que resolver problemas como qué producir, cuánto producir, cómo producir, a quién dirigirle esa producción, a qué precio vender, entre otras preguntas que moldean el problema económico. Por el lado del consumidor, este deberá de contestar a las preguntas qué comprar, cuánto consumir, a qué precio comprar, cuándo hacerlo, a quién comprarle, entre otras preguntas. Básicamente, entonces, la economía es una ciencia que describe cómo se asignan de recursos escasos para enfrentar necesidades humanas que prácticamente son ilimitadas. Entonces, bueno, de aquí podemos plantear cómo alcanzar el pleno empleo de los recursos productivos que tiene una economía, tierra, capital y trabajo, y su correcta aplicación para satisfacer necesidades humanas, en donde reconocemos que los recursos con los que contamos como sociedad, tierra, capital y trabajo, pues son limitados, mientras que las necesidades y deseos humanos son prácticamente ilimitados. Esto se ilustra gráficamente a través de lo que se conoce como la frontera de posibilidades de producción. Veamos este ejemplo. Supongamos que una economía determinada cuenta con tierra, capital y trabajo, que son los factores que producen para producir, digamos, en este caso, dos bienes, X y Y, para simplificar. Esta tabla nos muestra diferentes alternativas en cómo podemos asignar nuestros recursos para producir ya sea el bien X, ya sea el bien Y o una combinación de ambos. Por ejemplo, la alternativa A utiliza todos los factores productivos para producir únicamente 750 unidades de bien X y nada del bien Y. En cambio, la alternativa F utiliza todos los recursos de la economía para producir únicamente el bien y nada del bien X, mientras que las alternativas B, C, D y E utilizan una combinación de factores productivos para producir ambos bienes. Entonces aquí surge la pregunta cómo asignar esos recursos de la manera más eficiente, qué alternativa elegir. Bueno, pues esta respuesta a la pregunta planteada dependerá de lo que la sociedad valore. Si la sociedad valora más el bien X sobre el bien Y, tenderá a producir más el bien X o viceversa. Entonces, bueno, este problema que tiene que ver con cómo asignar esos recursos escasos para producir estos bienes que satisfagan a la sociedad, se pueden ilustrar con la curva de posibilidades de producción. Por ejemplo, en la alternativa A, se utilizan todos los factores productivos para producir 750 unidades del bien X. En la alternativa B se utiliza los recursos para producir algo del bien y algo de bien X, en este caso 100 y 700 respectivamente. Y a medida que nos vamos moviendo del punto A al punto F, observamos cómo para producir más del bien Y tenemos que renunciar a cierta cantidad del bien X. En el extremo, en la última alternativa se utilizan todos los factores productivos de la sociedad para producir solamente unidades del bien Y, en este caso 500 unidades, mientras que no se produce ningún bien del producto X. Si nosotros unimos todos estos puntos, esto nos dará la curva de frontera de posibilidades de producción, que nos muestra básicamente la cantidad máxima de bienes que puede producir la economía con los recursos y la tecnología disponible, dadas las cantidades de otros bienes que también produce. Todos estos puntos del A al F están sobre la curva de frontera de posibilidades de producción, lo cual indica que todos los recursos de la economía están siendo plenamente ocupados. Algunas veces se ocupan más para producir el bien Y, algunas veces más para producir el bien X, y en los extremos tenemos
que únicamente se utilizan para producir un solo bien. La frontera de posibilidades de producción nos muestra también el costo de oportunidad. Esto lo podemos medir a través de la pendiente. En este caso podemos ver, por ejemplo, que pasar del punto C al punto D para producir más del bien Y es a costa de tener que sacrificar cierta cantidad del bien X. Esto lo podemos ilustrar gráficamente como se ve en pantalla. Menos delta X es la cantidad sacrificada del bien X y más delta Y es la cantidad adicional que se obtiene del producto Y. La pendiente entonces en cada uno de estos puntos la podemos calcular como la cantidad sacrificada del bien X entre la cantidad extra obtenida del bien Y. Entonces los recursos productivos tienen un costo de oportunidad. Producir más del bien X es a costa de reducir la cantidad del bien Y. Ahora bien, podemos pasar a calcular estos puntos, la pendiente en cada uno de estos puntos, pero es necesario recordar que la curva de frontera de posibilidades de producción nos muestra el problema de la escasez. Si no hubiera escasez, pues no habría esta frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción sería ilimitada. Sin embargo, esto no sucede en la práctica y por lo tanto nos enfrentamos a tener que tomar decisiones complicadas, ya que pasar de un punto a otro tiene un costo de oportunidad. En este caso, la escasez implica tener que elegir, pues obtener más de un producto requiere reducir la producción de otro producto. Por ejemplo, aquí pasar del punto A al punto B implica que tener que sacrificar 50 unidades del bien X para obtener 100 unidades del bien Y. Si nosotros dividimos 50 entre 100, esto nos va a dar un valor de la pendiente de 0.5. Lo hemos puesto con número positivo, es decir, con números absolutos para hacer la interpretación. En este caso, ese 0.5 significa que tenemos que sacrificar media unidad del bien X para obtener una unidad del bien Y. Ahora bien, pasar del punto B al punto C implica que tenemos que sacrificar 100 unidades del bien X para obtener 100 unidades del bien Y. Esto nos da una pendiente en números absolutos de 1, lo cual significa que tenemos que sacrificar una unidad del bien X para obtener una unidad del bien Y. Y así sucesivamente para cada uno de estos puntos hasta llegar al último punto. Es decir, para pasar del punto E al punto F tenemos que sacrificar 250 unidades del bien X para obtener 100 unidades del bien Y. Esto nos da un número dependiente en valores absolutos de 2.5, lo cual significa que tenemos que sacrificar 2.5 unidades del bien X para obtener una unidad del bien Y. Como podemos apreciar, a medida que nos desplazamos del punto A al punto F, el costo de oportunidad es creciente, es decir, tenemos que sacrificar cada vez más unidades del bien X para obtener una unidad del bien Y. En esta otra gráfica podemos ver diferentes puntos. En general, todos los puntos sobre la curva de la frontera de posibilidades de producción nos están diciendo que todos los recursos que cuenta la economía se están utilizando plenamente para producir ya sea un poquito más del bien Y o un poco más del bien X, pero se están utilizando a plenitud. En cambio, en el punto A no se produce nada, es decir, hay pleno desempleo. En el punto B se produce algo del bien X y algo del bien Y, pero no a plenitud, es decir, hay ciertos recursos que están ociosos, es decir, hay un cierto grado de desempleo de los recursos productivos. En cambio, en D es un punto deseable, puesto que se produce más del bien Y y del bien X, pero no es posible alcanzarlo con la cantidad disponible de recursos productivos y con la tecnología actual. Tendría que mejorar la tecnología para alcanzar ese punto o tendría que haber más factores productivos para alcanzar ese volumen de producción. En síntesis, en el punto A tenemos pleno desempleo de los factores productivos,
En el punto B tenemos capacidad ociosa, en el punto C tenemos pleno desempleo y en el punto D tenemos pues una situación en donde es deseable pero no es posible alcanzar con los recursos con los que cuenta la economía. La frontera de posibilidades de producción no es estática, esta se va moviendo. Por ejemplo, cuando hay una innovación tecnológica que nos permite producir más con los mismos recursos, o cuando hay un aumento de recursos, de factores productivos, bueno, entonces la curva de frontera de posibilidades de producción se puede desplazar hacia afuera, de FPP1 a FPP2. En cambio, cuando hay un desastre natural, una guerra que destruye el stock de capital, la infraestructura, se reduce la cantidad de mano de obra o hay una pandemia, esto hará que la cantidad de factores productivos se vea mermada, lo cual hace que tengamos menos factores productivos para producir. En este sentido, la frontera de posibilidades de producción se desplaza hacia adentro, de FPP1 a FPP3. Y finalmente tenemos este caso. Supongamos una economía con dos recursos productivos, capital y trabajo. ¿Cómo utiliza la economía sus factores productivos? Esta curva de frontera de posibilidades de producción nos ilustra que la economía tiene una gran cantidad de producción que utiliza bienes intensivos en capital y poco de mano de obra. En cambio, esta otra curva nos ilustra que la economía utiliza más el factor mano de obra, tal vez porque sea más abundante y barato que la cantidad de capital. Espero que este video sea de tu utilidad y si te gustó te invito a suscribirte a mi canal de YouTube.